Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal. El día de hoy seguimos con las promesas de la Biblia. Ya es febrero 18 y la promesa la vamos a encontrar en el Salmo 50, versículo 23. Salmo 50, versículo 23. Dice la Escritura: El que ofrece sacrificios de alabanza me honrará, y el que ordene su camino, le mostraré la salvación de Dios. Aquí en este versículo vemos el consejo que nos está dando el salmista. Un consejo muy interesante porque dice: el que ofrece sacrificios de alabanza me honrará. Aquí en esta primera parte, recordemos que en Israel se ofrecían sacrificios de animales, pero hoy en día ya no lo hacemos, por lo menos no en nuestra cultura occidental. Aún hay culturas africanas y culturas del Medio Oriente que ofrecen animales en sacrificio para alabar a Dios o a sus dioses. Aquí el salmista nos está dando este consejo. Ahora, mi pregunta es: ¿cómo nosotros podemos aplicar eso hoy en día nosotros que no hacemos sacrificios? ¿Cuál es el sacrificio de alabanza? Según Romanos capítulo 12, el sacrificio racional es entregarse uno mismo a Dios. Uno mismo es el sacrificio ante Dios, el sacrificio de alabanza. Pero ¿de qué manera nosotros como sacrificio podemos alabar a Dios? Lo he venido diciendo, si tú también estás escuchando el año bíblico basado en los personajes, he venido diciendo allí en la historia de Daniel, que es la que hemos estado haciendo últimamente, junto al primero fue Caleb y ahora Daniel, les he estado diciendo que la forma de alabar a Dios es a través de la obediencia. Solo la obediencia es la verdadera alabanza. Podemos hablar de la música, y eso lo decía hace unos días atrás. La música, las personas por lo general siempre tienden a pensar que la alabanza a Dios es música, es cantar, pero eso no es así. Cantar, la música son adornos que le ponemos a la alabanza, son decoraciones que le ponemos, como cuando hacemos un pastel, una tortica. Hacemos el pastel. En Colombia le llamamos torta al pastel, al cake. Para usar una palabra más neutral, un cake, en la palabra en inglés cake. Cuando hacemos un cake, una torta, un pastel, lo hacemos con la harina, con los huevos, le ponemos polvo de hornear, quiere decir, le ponemos azúcar, le ponemos, si queremos, le ponemos algún sabor, como puede ser jugo de naranja para que sea de naranja o de vainilla o del mismo chocolate. Eso, entonces hacemos el cake, el pan, ¿sí? Lo que es el pan, la torta, el pastel. Y luego a eso le ponemos lo que es la decoración. Si le queremos poner una cubierta, ya sea de chantilly o de otro tipo de cubierta, una cubierta dura, a eso le podemos agregar sigue haciendo un merengue también. Le podemos poner que fresas o la fruta que nosotros queramos. La podemos decorar como quiera. La alabanza a Dios, la verdadera alabanza a Dios, con esto no estoy diciendo que la música no es alabanza a Dios o que es una alabanza falsa, no, pero la alabanza a Dios, la verdadera alabanza es el cake, los ingredientes que tú le pones al cake. Y los ingredientes del cake, de la torta, es la obediencia a Dios. Ese es el primer y el ingrediente más importante, es la obediencia. Cuando tú le pones la obediencia, entonces a esa obediencia tú le pones otras cosas. ¿Qué viene a través de la obediencia? Guardar los mandamientos de Dios, guardar las palabras de Dios, guardar los decretos de Dios. Entonces, en eso, cuando Dios, en esa obediencia, Dios te dice también, no, que tienes que ir a hacer evangelismo, como lo dice Mateo 28, y pues a las naciones, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e ir a predicar el evangelio. Eso hace parte de la obediencia. Así que tenemos el cake, la torta, que es la parte central, la parte más importante de la obediencia, y a eso le ponemos las decoraciones. La música es una decoración, porque si la música solo fuera la alabanza, aquellos que no sabemos cantar o aquellos que no nos movemos tanto por la música, entonces incurriríamos en pecado porque no alabamos a Dios. Pero no es así. La música es parte de la decoración, así como declamar un poema es parte de la decoración.
hacerle una pintura, un dibujo para alabar a Dios, es parte de la decoración. E incluso la liturgia que hacemos el fin de semana cuando nos reunimos en la iglesia, hacemos toda esa liturgia y toda esa liturgia es para alabar a Dios, porque son las decoraciones que conlleva la verdadera alabanza. Pero la verdadera alabanza en la adoración, repito, que quede claro, es la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la obediencia. Y luego dice, eh, ese es el verdadero sacrificio, ofrecerse a Dios en sacrificio, es obedecerlo, alabarlo de esa manera. Por eso luego el salmista dice, y al que ordene su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Qué es ordenar el camino? Exactamente eso, ser obediente a Dios. Dios es un Dios de orden. Nosotros, al obedecer a Dios, vamos a seguir lo que Él dice y nos vamos a ordenar. Si Dios dice que las cosas se hacen de tal manera, pues las vamos a hacer como Él dice. Si Él dice que se hacen de esta otra, lo vamos a hacer como Él dice. Porque para eso está la escritura. La escritura es la guía perfecta para el cristiano, la guía perfecta de comportamiento. La Biblia es la que te dice a ti cómo debes comportarte, cómo debes alabar a Dios. ¿Tú crees que tú alabas a Dios siendo grosero con alguien, siendo altanero o levantando quizás falso testimonio? Nosotros no podemos alabar a Dios nunca de esa manera. Hace días atrás les decía, no sé si lo recuerdas, que el mandamiento, el mayor mandamiento o el mandamiento más violado, por ponerlo de esa manera, de los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, el mandamiento más violado de todos no es ni el sábado, no es ni el de no matarás, no, el mandamiento más violado por los cristianos es el tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es el mayor mandamiento, es el mandamiento más violado por todos. ¿Por qué? Porque nosotros nos llamamos cristianos, pero hacemos todo lo contrario a lo que nos llamamos. Todos nos llamamos cristianos, pero en momentos de la vida resulta que tenemos otro espíritu que no es el del cristiano. Y tomamos el nombre de Dios en vano porque no damos testimonio de lo que decimos que somos. Decimos, yo creo en Dios, pero en el primer debate que me encuentro en Facebook o en Instagram o en donde sea, comienzo a debatir con alguien sobre Dios, sobre alguna doctrina, y lo primero que hago es tratar mal a la persona. Y en vez de fijarme en la doctrina, en el debate de la doctrina, me voy a lo personal. Y cuando yo trato mal, o cuando levanto falsos testimonios, o cuando digo lo que sea en contra de esa persona, ante el universo, estoy quedando mal, porque estoy siendo un testigo falso de Dios, porque si yo digo que soy cristiano, tengo que comportarme a la altura, tengo que comportarme como dice ese nombre, ser cristiano. Así que yo te invito hoy a que tu ofrenda sea la verdadera alabanza a Dios, que esa sea tu ofrenda cada día, así como las personas iban al santuario, al tabernáculo, a ofrecer su ofrenda ante Dios para alabarlo, que tú seas la ofrenda de Dios, una ofrenda de olor grato, agradable a Jehová, porque tu obediencia está siendo agradable al Señor de los ejércitos. Esa es la invitación que te hago hoy. Ordena tus caminos con Jehová y obedécele, porque Él te mostrará su salvación. No siendo más, nos encontramos el día de mañana. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.